Bueno, buenas noches, compañeras, compañeros, buenas noches a todos. Gracias por la invitación y por poder ser parte de este panel. Así que bueno, vamos a intentar sumar algunos elementos más a lo mucho que ya se ha venido diciendo esta noche aquí. Bueno, digo, una intervención, una exposición puede tener distintas metodologías de desarrollo. Me parece a mí interesante por ahí, digo, que es una de las posibilidades, arrancar de lo concreto, de lo más concreto, ¿no? Yo pertenezco a la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires y nosotros básicamente trabajamos, como es uno de los temas que más fuertemente trabajamos, por supuesto, digo, trabajamos todo lo que tiene que ver con el derecho a la vivienda y con el derecho a vivir en la ciudad, que creo que es el concepto más abarcativo en esta discusión, pero dentro de eso trabajamos particularmente la cuestión de los desalojos, ¿no? La cuestión de la población que vive en hoteles, inquilinatos, casas tomadas y que se ven cotidianamente sometida a procesos de desalojo, a procesos de expulsión. Entonces, por ahí, como para empezar a saber de qué estamos hablando, algunas cifras que digo, los compañeros que me han escuchado las conocen, digo, por ahí ya, algunos ya están medio aburridos de escucharlas, pero bueno, digo, digo, me parece que es bueno para graficarlo. Nosotros, es un problema bastante invisible e invisibilizado, de forma tal que no es sencillo digo, tener estadísticas fiables, ni de cuántas familias son desalojadas anualmente, ni de cuántas familias viven en hoteles, ni en inquilinatos, mucho menos en inquilinatos, que digo que no tienen, como están fuera de toda regulación, digo, es muy difícil de identificarlos, de saber, digo, y que inclusive hasta en los censos las familias muchas veces por vergüenza no identifican claramente la situación habitacional. Pero digo, una de las herramientas que tenemos nosotros para poder intentar precisar un poquito los números es justamente el subsidio 690, que es el subsidio habitacional, cuyo nombre es bastante perverso, subsidio para familias en situación de calle, o sea que hay que quedar en la calle para poder recibir la ayuda del Estado. Hay un promedio, digo, en este subsidio de unos 5.000 a 6.000, por lo menos hasta el año 2012, 5.000 a 6.000 subsidios anuales que se han pagado. De estos subsidios hay un porcentaje, 1.000, 1.500 familias, que son familias que se han amparado. Esto es que como el subsidio se otorga por única vez, las familias que necesitan seguir cobrándolo porque su situación habitacional no ha mejorado, tienen que recurrir a la justicia y hacer un amparo. Entonces, si nosotros, digo, le descontamos esos entre 5.500 y 6.000, 1.500, tenemos que gente que ha recibido el subsidio por primera vez, o sea, gente que ha sido desalojada o ha quedado en la calle, que es más o menos lo mismo, de 4.500 a 5.000 familias por año. O sea, en la Ciudad de Buenos Aires, esto tuvo además en el año 2011 un pico, donde hubo 14.000 subsidios que se pagaron, le restamos unos 3.000 amparados que hubo ese año, son 11.000 familias desalojadas, un pico tremendo, poderoso, digo, en el año 2011. Pero tomemos la cifra promedio de los últimos 7-8 años, son 4.500 a 5.000 familias desalojadas anualmente o que han quedado en la calle anualmente. Familias, con lo cual el número de personas es mucho mayor, estamos hablando de 20.000 personas promedio, ¿no? que son desalojadas. Una buena parte de esto también, digo, de esto tampoco hay estadísticas claras. Por ahí lo más aproximado que podemos tener en todo esto son los censos que se hacen cada 10 años, digo. Después, si el gobierno de la ciudad produce estadísticas alrededor de estas problemáticas, por supuesto que se cuida de no difundirlas, y en general creemos además que no hay demasiada preocupación por producirlas, por establecer, digo, una identificación clara de esta problemática. Por eso digo, muchas cosas tienen que ver con la experiencia de una organización que obviamente, digo, abarca un universo absolutamente parcial, pero lo que creemos es que una buena parte de esta población es expulsada directamente de la ciudad, o sea que no, por lo menos en los últimos años, no ha logrado volver a reinsertarse en el tejido urbano, y que es expulsada al segundo o tercer cordón, y por supuesto que no tiene nada de malo vivir en el segundo o tercer cordón, digo, sino para quien es violentamente expulsado de la ciudad, quien no ha elegido vivir en el segundo o tercer cordón, quien no ha nacido allí, quien tiene su trabajo, su changa, el colegio de los chicos,
el universo que lo contiene cotidianamente es la ciudad de Buenos Aires, y que es expulsado, esto genera situaciones muy traumáticas, inclusive muchas veces situaciones de desarticulación, de quiebre, de ruptura del núcleo familiar. En realidad, nosotros decimos que el vivir en la ciudad es un derecho, pero además no solamente es un derecho, sino que no es un capricho. La gente que elige vivir en la ciudad lo hace, sobre todo cuando hablamos de los sectores más humildes, de los sectores más pobres, lo hace por una cuestión de necesidad. Las grandes ciudades modernas, que se han transformado casi todas en ciudades de servicios, no son ciudades donde, por lo menos en el casco urbano central, haya desarrollo industrial, son todas ciudades de servicio. Hay una cantidad de servicios, como sucede en la sociedad en general, de primera categoría, y una cantidad de servicios, inclusive donde se trabaja en negro, pero esos servicios están ahí, esa fuente de trabajo está ahí, y la gente que trabaja en esos lugares, pareciera que está bien que trabaje en esos lugares, pareciera que está bien que llenen las góndolas del supermercado, que laven los autos, que en la industria del vestido hagan las prendas, ¿no? Que son todos, inclusive trabajos generalmente sometidos a un enorme grado de explotación, pero no pueden vivir en la ciudad, ¿no? Este sector, que tiene una alta composición de economía en negro, es condenado en la situación habitacional también a un circuito informal, a un circuito en negro, porque por supuesto no reúne las condiciones, no solamente de ingreso, porque a veces en el núcleo familiar, haciendo un esfuerzo, se puede reunir el ingreso como para pagar, por ejemplo, un alquiler formal, pero no reúne las condiciones que el mercado inmobiliario formal exige, de 2 garantías propietarias, de un recibo en blanco. Entonces está condenado a un mercado informal que nadie lo regula, entre ellos el tema de los hoteles y los inquilinatos. Brevemente sobre el tema de los hoteles y los inquilinatos. En otras épocas había una cantidad de leyes, en los años 70, que regulaban, había por supuesto otra ley de locaciones, no la que existe actualmente, y una cantidad de leyes que de alguna manera regulaban este mercado. La dictadura hizo tabla rasa con todo eso. En la vuelta de la democracia se genera la ley 23.091 de locaciones urbanas, que establece algunas mejoras con respecto a lo que había hecho la dictadura, que era imponer la ley del mercado en forma absoluta y feroz. Establece algunas mejoras, otorga algunos pequeños derechos a los inquilinos, pero es una ley insuficiente. Por eso, entre otras cosas, hoy en día se está discutiendo, y un espacio que es Habitar Argentina tiene propuesto en el Congreso de la Nación, entre otros, una nueva ley de alquileres. Pero fuera de la ley 23.091 en realidad no se ha vuelto a regular, entonces queda un enorme vacío, un enorme espacio en negro. Tenemos 2 leyes: la ley de hotelería por un lado, que en realidad regula el negocio de la hotelería para el turismo, realmente para los viajeros o pasajeros, ¿no? Y tenemos la ley de locaciones urbanas, que regula el mercado formal de alquiler, ese tipo que tiene 2 garantías, que tiene, ¿no? Y en el medio queda un enorme espacio donde realmente la gente es obligada a vivir en condiciones indignas y sin ningún tipo de derechos. En realidad, los derechos hay que pelearlos. Nosotros siempre generamos una orientación de que de esos derechos hay que pelearlos, de que cuando los lugares donde se alquila no hay ningún tipo de habilitación comercial, etcétera, etcétera, nos consideramos automáticamente contenidos dentro de la ley de locaciones urbanas, 23.091, etcétera, etcétera, pero como esto además la gente no lo conoce, entonces se ven realmente sometidos a condiciones donde los precios del alquiler de habitaciones de 2x2, con un absoluto grado de hacinamiento, en lugares donde generalmente no hay ningún tipo de mantenimiento, se cobran a precios prácticamente de un departamento de un ambiente o de 2 ambientes. Porque, insisto, a veces no es la incapacidad de llegar a solventar el alquiler, sino justamente, como es un sector que está en la economía en negro, no cumple los requisitos de la formalidad del mercado normal de alquileres, y se ve condenado. Y quienes alquilan en estos lugares saben que es así, entonces cobran precios exorbitantes, desalojan por mano propia sin recurrir a la justicia cuando quieren, generalmente por ahí un propietario que tuvo un inquilinato durante 20, 30 años explotando a la gente,
y sin la verdad que la menor inversión para mantenimiento, etcétera, etcétera, cuando recibe en un momento donde en los últimos años el precio de las viviendas ha subido enormemente, recibe una buena oferta algo para venderlo, desaloja a la familia y en ese lugar donde hubo un inquilinato durante 20 años hay una torre donde además la mitad de las unidades quedan vacías, o un hotel de lujo, o un emprendimiento de cara al turismo, o una empresa, y no un lugar donde pueda vivir la gente. Digo, este universo, digo, que es el de los hoteles, los inquilinatos, el universo de lo que podríamos denominar el alquiler de cuartos, ¿no? El alquiler de piezas y el alquiler de cuartos en la ciudad. También es difícil establecer una estadística precisa de cuánta gente vive ahí. Jaime tiraba algunas. Hay un informe que hacen entre la Asesoría General Tutelar de la Ciudad y el CELS en el año 2007 que se llama Infantilización del déficit habitacional de la ciudad, que habla, en todo este universo habla de 180.000 personas viviendo. Tal vez se queda un poquito corto y tal vez este número se haya incrementado en los últimos años. Podemos hablar de 200 o probablemente más de 200.000 personas en este universo, lo que sumado, digo, a todas las otras expresiones de lo que habitualmente se llama la emergencia habitacional o la alta vulnerabilidad habitacional, tenemos un universo de unas 600.000 personas en la ciudad viviendo, digo, en condiciones de vulnerabilidad habitacional, hacinados en lugares que no reúnen los requisitos mínimos, en riesgo de desalojo o todo junto. O sea que no es un problema de dos o tres marginales, ¿no? Como a veces establece la propaganda oficial, la propaganda oficial del gobierno de la ciudad, sino que es un problema realmente estructural, un problema, hasta ahora 600.000 personas, es el 18% de la población de la ciudad aproximadamente, un problema estructural, un problema serio, un problema grave, y un problema, digo, probablemente uno de los problemas más sociales más importantes y más difíciles de resolver en la ciudad. Digo, para contraponer, digo, y después para volver, digo, a la situación, digo, a la situación de los de abajo, llamémoslo así, y algunas propuestas de cosas que deberíamos encarar, digo, para intentar resolver esta situación, digo, está la otra foto, la otra parte de la ciudad, ¿no? Estamos hablando de una ciudad profundamente escindida, fracturada. La otra foto de la ciudad es, como también bien decían algunos de los panelistas anteriores, Jaime decía, creció muy poco la ciudad entre el censo del 2001 y el censo del 2010. Es cierto, pero es peor todavía. Con respecto al censo de 1960, la población de la ciudad decreció. O sea, tenemos menos población ahora que en 1960. Por supuesto, en los últimos 10-15 años se ha construido muchísimo en la ciudad, el sector privado ha construido muchísimo, y de 1960 para acá, imagínense, ha habido mucha construcción en distintas etapas, con distintas lógicas, digo. Y sin embargo, el déficit habitacional de la ciudad se ha incrementado. El último censo arroja, Jaime hablaba de 150.000 unidades vacías. El último censo, estamos seguramente cerca de ese número, pero el último censo habla de 340.000 unidades donde los censistas no pudieron encontrar a nadie. Está claro que probablemente este número esté un poco sucio en virtud de que hay muchas pequeñas empresas, talleres, etcétera, etcétera, que no tienen ninguna identificación y que el censista no pudo diferenciarlo. Pero haciendo, digo, esa cuenta, entre 150.000 y 200.000 unidades en la ciudad de Buenos Aires están vacías. Si nosotros hacemos un cálculo rápido, 4 o 5 personas por vivienda, tenemos 1 millón de personas podrían habitar, esas 150 o 200.000, o cerca de 1 millón de personas, podrían habitar, de 1/3 de la población de Buenos Aires, lo que se decía acá. Se soluciona simplemente poniendo esas viviendas en el mercado, se soluciona largamente el déficit habitacional de la ciudad. Es esta ciudad que, como también se decía acá, digo, tiene a Puerto Madero como emblema, ¿no?, de esto, con el 70% de las unidades vacías. Entonces nosotros decimos, el problema es que vivimos en una ciudad, es cierto que no es un problema solo de la ciudad de Buenos Aires, es cierto, digo, cuando uno va a discutir con los funcionarios del gobierno, plantear estas cosas, el argumento fácil es bueno, pero en todas las grandes ciudades del mundo pasa lo mismo, es una lógica global, lo cual a nosotros no nos conforma, digo, que es una lógica global, digo, más de mucho consuelo de tontos, dice el dicho. Pero digo, evidentemente, digo, estamos frente a una situación donde la vivienda, en la ciudad de Buenos Aires al menos, definitivamente ha dejado de ser un bien de uso, ha dejado de ser un lugar donde vive la gente para transformarse en un instrumento financiero, un instrumento de ahorro en ladrillo.
¿no? Bueno, a ver, hago la cuenta, ¿qué me conviene más? Invierto en la bolsa, compro dólares, ahora no se puede, digo, bueno, antes sí igual, pero seguía conveniendo más invertir en el ladrillo. Yo creo que la persona que en los últimos 7 o 8 años en la ciudad de Buenos Aires invirtió en ladrillo hizo la mejor operación en cuanto a la valorización de su capital, largamente con respecto a cualquier otra alternativa. Pero digo, el problema de esto, insisto, es que transforma, digo, a la ciudad en una ciudad cara, en una ciudad expulsiva, y a la vivienda, insisto, en un lugar que dejó de ser construido para que la habite una familia, ¿no? Y esta es la ciudad de Buenos Aires que tenemos hoy en día. Es una ciudad, digo, de espalda a su población más humilde, es una ciudad pensada desde los negocios, ¿no? Todo esto que decía Cecilia acá, los distintos planes que se van construyendo para... Cuando el macrismo dice vamos a atender la zona sur de la ciudad, ahora vamos con la zona sur de la ciudad, uno tiembla porque saben que no van, digo, a resolver los problemas de la zona sur de la ciudad, van a llevar el negocio, a generar las condiciones para llevar el negocio inmobiliario a la zona sur de la ciudad y arrasar con la poca reserva de suelo barato o relativamente barato que queda en la ciudad de Buenos Aires. Y digo, y tenemos esa ciudad, la ciudad de los negocios, la ciudad para que se asienten las cabeceras de las multinacionales, la ciudad de los inmuebles vacíos, la ciudad donde se construyen unidades de un ambiente y de dos ambientes, se construye el loft, parece que ahora que todo el mundo vive en loft, no se construyen unidades que sean funcionales realmente para que sean habitables por una familia. Entonces esta es la otra fotografía. Teníamos la fotografía de las condiciones en que vive la población más humilde, tenemos esta otra lógica de ciudad, digo, y frente a eso está el hecho, digo, de lo que nosotros denunciamos habitualmente, que son las políticas, digo, de la gestión actual del gobierno de la ciudad, la gestión del macrismo. Nosotros decimos, no es que el macrismo no tenga políticas de vivienda, porque creemos que, digo, nos parece que en esto hay que ser un poco más justos, digo, políticas siempre hay, el problema es, y me parece que esto es lo interesante, poder identificarlo a quién benefician esas políticas, ¿no? Pero políticas siempre hay, digo, y un poco ahí polemizando con una cosa que está muy de moda hoy, decir, bueno, que hemos recuperado, se ha recuperado a nivel nacional y en Latinoamérica otra mirada de la política, ¿no? Otra mirada de la política que es una mirada que tiene que ver con los intereses nacionales, los intereses populares, pero política siempre hay. Con los 90 también había política, una política de beneficiar, digo, a muy pocos. Y en la ciudad de Buenos Aires hay una política de vivienda. Y la política de vivienda es expulsar, es valorizar el suelo, es generar un gran negocio inmobiliario y expulsar a los pobres de la ciudad. Eso es una política de vivienda, es la del macrismo. Y creemos nosotros que, digo, esa política obviamente hay que enfrentarla y tenemos que tratar de juntar las fuerzas, que no es fácil en esta ciudad, digo, y lamentablemente vemos los resultados electorales en ese sentido, no es fácil, pero tenemos que juntar las fuerzas para derrotarla. La política social del macrismo frente a estos problemas tiene dos componentes básicos. Uno es, no hay ninguna política, digo, o mejor dicho, digo, no hay ninguna iniciativa para resolver los problemas estructurales de fondo. Todo lo que hay tiene que ver con la emergencia y con una mirada de la emergencia que necesariamente la escinde de solucionar los problemas de fondo, ¿no? La emergencia de la emergencia, ¿no? Digo, ahí está el subsidio para gente en situación de calle, que además en su propia lógica es perverso. En los desalojos la familia para poder cobrarlo tiene que estar en la calle. Nosotros planteamos que debería haber, como existe en muchas ciudades del mundo, efectivamente un subsidio para sostener la vivienda familiar, para que la persona no la pierda. Una ayuda al alquiler, inclusive a los sectores medios. Todo lo que sea ayudar, digo, a sostener, digo, el nivel de vida de una familia es inversión social que redunda en beneficio para el conjunto de la sociedad, no es un gasto. En muchos lugares, digo, la vivienda está subsidiada no solamente para los sectores más castigados, más humildes, está subsidiada para los sectores medios, está subsidiada... Y nosotros en todo caso entendemos que esa debería ser la política. Bueno, no, existe un subsidio que para gente en situación de calle, que está de una manera perversa, el asistente de desarrollo social, en la puerta del desalojo, chequeando el que sale, el oficial de justicia le da la copia de la orden de lanzamiento firmada, y lo mandan con eso desarrollo social a cobrar 1.200 pesos. Ojo, no se vayan a ir de parranda con los 1.200 pesos de gobierno. Esa es, digo, es la política del gobierno de la ciudad.
es un viático para mudarse a provincia, digo, ¿no? Esa es la lógica que tiene esto. Y otro pequeño detalle, junto con todo esto, desde el punto de vista legal, digo, bueno, ahora las usurpaciones, que también, digo, en algún momento no existía para el tema de la vivienda y de las propiedades el delito de usurpación. Esto es una figura que da en los 90, en la época de Menem, y en una época eran todos los 80 y los 70 eran todos juicios civiles, digo, los juicios de desalojo. Bueno, se creó esta figura, o se amplió la figura para incluir el tema de la usurpación de inmuebles, y ahora esto, que es un problema social, es un delito. Y la figura de usurpación pasó además a la justicia de la ciudad. Entonces él administra la justicia de la ciudad, que es una justicia, para esto sí, rapidísima, expeditiva, en pocos meses se producen los desalojos. No atienden a nada, no atienden a nada. Nosotros teníamos un caso que hace poco, finalmente, digo, la peleamos largamente, finalmente se produjo el desalojo en un acuerdo consensuado con los dueños. Pero el hotelero se había peleado con los vecinos que vivían en el lugar, como se peleó con los vecinos, le fue a hacer un desalojo, pero no le fue a hacer un desalojo civil, que era lo que correspondía. Había gente que hacía 20, 30 años en la calle Soler en el lugar. Hacía 20, 30 años que alquilaba la gente, fue y hizo una usurpación. Esto se debería haber caído en 2 segundos, la gente tenía montañas de recibo así, podía demostrar, digo, que no había usurpado nada, que vivían ahí, que habían pagado. Bueno, la fiscalía le dio curso. Y tuvimos que batallar y presentar todo tipo aparte de pilas de pruebas, de escritos, y la fiscalía le dio curso, y los llevaba ya a juicio oral. Porque ellos escuchan la palabra usurpación y llevan la mano a la cintura, van a agarrar la pistola, así pues, no escuchan argumentos. Bueno, esta es la justicia de la ciudad, pero también tenemos que reconocer que en la justicia civil nacional, bueno, esto tampoco debería sorprendernos. Este año y los últimos tiempos hemos visto algunas batallas alrededor del tema de la justicia, donde inclusive, bueno, problemas, digo, con otras leyes, como la ley de medios, vemos el tratamiento que ha recibido, digo, sale ahí. Lamentablemente la justicia civil es una justicia muy conservadora, donde el derecho de propiedad está por encima de todos los otros derechos. Voy a tratar de ir sintetizando. No conformes con esto, además también, digo, a los años 90 se votaron varias leyes que tienen que ver con incorporar la figura de las medidas cautelares en los desalojos. O sea, un desalojo se puede hacer como una medida cautelar, o sea, un desalojo anticipado. Una medida cautelar es una medida que toma el juez por una cuestión de urgencia antes de que el procedimiento judicial llegue a su término. Y hoy la mayoría de los desalojos civiles salen, y los penales también, porque hay una figura similar en los juicios penales, salen como medidas cautelares, salen antes de que termine el procedimiento judicial. Son los artículos 680, 684 de la justicia civil, era el 238 de la justicia penal cuando estaba a nivel nacional, y creo que es el 235 en la ciudad. Pero bueno, los desalojos salen como medidas cautelares, salen rapidísimo. Se traba la lite y el actor pide la medida cautelar y los desalojos salen. Entonces, digo, tenemos lamentablemente acá, digo, una situación absolutamente desventajosa, digo, ¿no? Y acá, digo, es la discusión acerca de, porque tenemos incorporados en la Constitución Nacional, a través de la reforma del 94, todos los pactos y tratados internacionales que garantizan el derecho de la vivienda. Estaba ya en la Constitución Nacional en el artículo 14 bis, en una interpretación amplia del mismo, estaba el derecho de la vivienda. Está en la Constitución de la ciudad, que tiene párrafos maravillosos dedicados al derecho, tan maravillosos como inútiles hasta ahora, dedicados al derecho a la vivienda, pero esto no se cumple. Esto pareciera que no es para ningún juez, pareciera existir, ni siquiera para los jueces que tienen que tomar parte de los amparos, donde uno le hace un juicio al Estado pidiéndole o reclamándole que ese derecho sea garantizado. Lo máximo que hace un juez en la Ciudad de Buenos Aires cuando uno hace un amparo es decirle al gobierno de la ciudad que le pague el subsidio a la familia, ¿no? Esto es lo máximo que hace hoy en día. Entonces tenemos, digo, en el sistema judicial, en particular de la Ciudad de Buenos Aires, pero más en general, una situación ahí bastante desventajosa, muchas leyes que habría que modificar. Decía Jaime, y es cierto, lamentablemente pareciera que por el momento no hay posibilidades de una reforma constitucional, pero qué bien que vendría. Qué bien que vendría una reforma, qué bien que vendría volver a incorporar en la Constitución el rol social de la propiedad, ¿no? Qué bien que vendría, ¿no? para todas estas cosas. Para ir terminando, digo, ¿no? Nosotros lo que creemos es que, por supuesto, digo, un reclamo básico, un
reclamo importante es la necesidad de construir viviendas, ¿verdad? Pero, digo, porque además la construcción de viviendas reactiva, digo, un montón de ramas de la economía, tiene un impacto muy positivo en cuanto a la generación de trabajo, pero si no se establecen fuertes e importantes regulaciones en el mercado inmobiliario, construir vivienda es seguir construyendo vivienda en un mercado que después las mantiene vacías o las reparte de muy mala manera. Entonces, digo, me parece que tan importante como construir vivienda es avanzar en una concepción de regulación del mercado inmobiliario. En la ciudad de Buenos Aires básicamente, pero inclusive también a nivel nacional. Hace poco se votó en la provincia, hace poco se aprobó, el año pasado, y está en proceso de reglamentación en la provincia de Buenos Aires, lo que se denomina la ley de acceso justo al hábitat. Es una ley interesante porque en el marco de una cantidad de formulaciones generales se establecen dos herramientas que son bastante interesantes. Una es gravar impositivamente a los terrenos ociosos y la otra es que aquellos emprendimientos de más de 5.000 metros cuadrados construidos paguen el 10% del valor de la tierra, no de todo el emprendimiento, un 10% del valor de la tierra lo pongan para la construcción de vivienda social. Y yo digo que tal vez podríamos tomar el ejemplo para la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque también, digo, ha habido en los últimos años varios intentos, hay varias leyes, de varios legisladores, está por acá Edgardo Ford, varias leyes interesantes propuestas por varios legisladores, pero la verdad es que en una legislatura hasta ahora, esperemos que a partir del domingo que viene eso mejore un poco, ojalá, digo, uno puede ser optimista, digo, ¿no? Pero digo, una legislatura que hasta ahora es realmente, tenemos una correlación de fuerza muy negativa, es muy difícil, digo, que se aprueben 5, 7, 8, 10 leyes como las que hay, por ahí algunas mejores, algunas un poco flojas que habría que mejorarlas, pero digo, probablemente sea una táctica inteligente tratar de concentrar en una ley que establezca 2 o 3 herramientas, y me parece que inclusive serían las mismas las herramientas, ¿no? Porque tenemos una situación que en el contexto y con las características de la ciudad de Buenos Aires, pero que es la misma, digo, tenemos, decíamos, 340.000 según el censo, 150, 200.000 número real, viviendas vacías, grabar impositivamente, digo, estimular, podríamos decir, para que esas viviendas salgan al mercado, me parece que es una política, me parece de suprema crucial, digo. Y también en una ciudad donde se ha construido tantos decenas de miles de metros cuadrados en los últimos años, grabar a los emprendimientos de mayor envergadura para que un porcentaje del valor de la tierra que utilizan esos emprendimientos, cuando el valor de la tierra en la ciudad de Buenos Aires es tan caro, sea utilizado para la vivienda social, me parece que sería otra herramienta interesante. Pero bueno, digo, en definitiva, podemos proponer esta y otras cosas seguramente en la ciudad. Lo más importante me parece es construir la correlación de fuerzas posible, construir las fuerzas necesarias para llevar esto adelante. Me parece que tenemos todavía que dar una fuerte batalla porque todo esto, digo, nosotros las organizaciones sociales cotidianamente resistimos desalojos, estamos los loquitos que ponemos la garrafa en el techo, tomamos, digo, cuando no nos queda más remedio y la alternativa de vivir en la calle y hay que ocupar y tomar tierra, se ocupan y se toman, se da la pelea y la batalla cotidiana, pero sabemos que, digo, el problema más de fondo se resuelve políticamente y se resuelve más superestructuralmente. Entonces, digo, hay que construir la correlación de fuerzas y hay que reganar, volver a reconquistar los corazones y las mentes de los porteños que están, por lo menos todavía una buena parte de ellos, obnubilados con este espejismo que le generó el macrismo en algún momento, vaya a saber por qué, digo, pero bueno, o mejor dicho, podemos, pero sería motivo de otra charla, volver por qué, digo, tenemos que volver a ganar a los porteños para esto. Para eso, digo, es importante actividades como esta, es importante todo el debate, es importante toda la batalla cultural, es importante sumar fuerzas, y bueno, digo, en esa tarea estamos y por eso bienvenida a esta charla. Yo, nada más.